Hola, muy buenas a todos, damas y caballeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí de nuevo en el canal de Mikey Liev. Gracias por estar conmigo en este vídeo. Y como estáis viendo ya por el título, vamos directamente al grano. 5 curiosidades útiles, realmente útiles de la música. Quédate y estate atento porque te van a servir. Ya sabéis que aquí en la comunidad consciente y de raciocinio ofrecemos solamente lo mejor. Lo primero es que la música, escucharla y que sea de carácter triste, hace que se alivien mucho más fácil sentimientos de tristeza, sentimientos negativos y también de depresión, de irritación, de estar asustadizo, de estar molesto y de estar padeciendo nerviosismo. Aparte de esto, lo que no cuentan es que justamente esa música de carácter triste que no se suele poner en las discotecas y en otros sitios recreativos o de ocio, es que tiene mucho mayor impacto y mucha más reducción de esos sentimientos negativos que lo que serían las piezas solemnes y heroicas, que obviamente pues estarían yendo más por la rama de la música positiva, alegre, aventuresca, etc. Y lo que no te cuentan los dueños de negocios y los DJs, las personas que seleccionan las piezas musicales en las discotecas y en otros sitios, como ya te dije, de diversión, por cambiar de palabra un poco, es que no quieren que asocies estas músicas, estos ritmos, estas melodías a su negocio y que dejes de consumir su producto, porque lo estarías asociando a una característica quizás inicialmente negativa, aunque te libere, pero aún así sientes, revives momentos, revives memorias, revives ideas, y esto se puede asociar a su producto, a su negocio, a su establecimiento, y que dejes de ir ahí o de que dejes de consumir el producto en ese momento y que quizás también dejes de ir, porque, como vuelvo a repetir, lo has asociado a una emoción negativa. La segunda característica es que cuando escuchas música se activa tu vía dopaminérgica de lo que sería anticipación y expectativa de una recompensa. Y en cierto punto nosotros los humanos nos podemos premiar con la música cuando hemos realizado nuestros objetivos, nuestras tareas, o incluso motivarnos y también motivarnos a concentrarnos a hacer esas tareas, sean físicas o mentales. Y aquí entra el pero. Sin embargo, debes tener cuidado de no utilizar esa gratificación y esas sensaciones que te produce la música como sustituyente a las sensaciones y a los estados de ánimo de gratificación reales cuando realmente consigues cumplir tu tarea y consigues pelear y conseguir o estás progresando hacia tu objetivo. Y tú te preguntarías ¿por qué? Porque entonces tendrías mucha más posibilidad de entrar en una espiral de procrastinación viciosa. Tercera característica. ¿Y cuál es? A ver. La música sirve como herramienta adicional para prevenir y para combatir la enfermedad del Parkinson, relacionada con una pérdida de las vías dopaminérgicas. Y a este tipo de terapia se le llama con el nombre original de terapia musical. Enlazado con el punto anterior, la terapia musical también ayuda en personas de edad avanzada para que puedan mejorar su marcha. Obviamente previo a esto es también la capacidad motora, la capacidad de movimiento, y que se reduzca la pérdida de equilibrio y que tengan más balance. Apuesto que esta no te la sabes, ¿eh? 5. Finalmente, para personas con afasia, o también definida como la dificultad en la capacidad de comunicarse, por ejemplo en el habla, se les puede aplicar una terapia de entonación musical. Viene de las siglas inglesas MIT, M-I-T, Musical Intonation Therapy. ¿Y qué tiene que ver la terapia de la entonación musical con que se mejoraría la capacidad de comunicarse de una persona hablando? Pues el ritmo y la melodía de lo que estuviera escuchando esa persona reducirían la frustración a la hora de intentar comunicarse y también aumentarían su motivación, por todo lo que sabemos ya de la música que aumenta de motivación y de estados de ánimo. Y si no lo sabes, te recomiendo que veas este vídeo porque es también de la misma sección de música que explica muy bien lo que el reggaeton y el
el dembow hacen en una persona de fiesta, para que sea, si te gustan o no, saber esa información, para evitar que te controlen y que seas dueño y dueña de tu cuerpo. Si a la persona a la que le aplican esa terapia tiene más motivación y no le cuesta tanto, por lo tanto se crearían nuevas rutas neuronales para la expresión del lenguaje mediante el ritmo y la melodía que la persona seguiría a la hora de hablar. Muchas gracias por seguirme en este video, espero que os haya gustado y coméntenme cuál de las 5 curiosidades os resulta la más útil y coméntenme qué otras se os ocurren. Gracias por seguirme en el canal. Ya somos 51 personas, así que vamos a ver si tú eres la siguiente. Y obviamente, por el amor de Dios, no te pierdas todos los demás vídeos que estoy haciendo para ti, para que sepas todo lo que está pasando alrededor de muchos tópicos que no se está hablando. Así que los tienes aquí en la pantalla. Hasta la próxima.